Hola, hola a todos. Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast para aprender español de manera fácil y divertida. Yo soy Pedro y hoy estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Antes de empezar, quiero recordarles algo muy importante. Si les gusta este contenido, no olviden darle un me gusta al video y suscribirse al canal. Así nos apoyan mucho y además reciben notificaciones cada vez que subimos un nuevo episodio. Hola a todos, yo soy Sofía y también estoy muy feliz de acompañarlos hoy. Como siempre, este espacio es para ti, que quieres mejorar tu español paso a paso, con calma y sin estrés. Aquí hablamos de temas de la vida diaria, con palabras sencillas y frases claras, para que puedas escuchar, repetir y aprender. Y como dijo Pedro, recuerda suscribirte y dejar un comentario diciéndonos desde qué país nos escuchas. Nos encanta leerlos y saber de dónde viene nuestra comunidad. Muy bien, Sofía. ¿Y cuál es el tema de hoy? Hoy vamos a hablar de algo muy práctico, algo que todos tenemos, la rutina diaria. Sí, vamos a hablar de mi rutina diaria en español. Y no solo la mía, también la tuya, porque creo que es un tema que conecta con todo el mundo. Todos nos levantamos, desayunamos, vamos a trabajar, estudiamos, hacemos cosas en casa. Cada persona tiene su rutina, y hablar de ella es una de las mejores maneras de practicar un idioma. Exacto, Pedro. Hablar de la rutina diaria es muy útil porque nos da la oportunidad de usar verbos básicos en español, especialmente en presente. Verbos como levantarse, desayunar, trabajar, estudiar, dormir. Son palabras que repetimos todos los días y que forman parte de conversaciones muy comunes. Entonces, si estás aprendiendo español, hablar de tu rutina es un ejercicio perfecto para mejorar tu vocabulario y tu fluidez. Para empezar, Sofía, voy a contar un poco cómo comienza mi día normalmente. Yo me despierto muy temprano, casi siempre a las 6 de la mañana. No me levanto inmediatamente. Me quedo unos minutos en la cama porque me gusta estirar el cuerpo y pensar un poco en lo que haré en el día. Después me levanto, voy al baño y me lavo la cara. Esa primera sensación de agua fría en la cara me ayuda a despertar mejor. Luego me cepillo los dientes y preparo un café, porque sin café no puedo empezar el día. ¡Qué interesante! Yo soy diferente, Pedro. Yo no me despierto tan temprano. Normalmente me levanto a las 7:30 de la mañana y a veces un poco más tarde, si no tengo compromisos importantes. Para mí, lo primero es abrir la ventana de mi habitación y dejar entrar la luz del sol. Eso me da mucha energía. Después voy directamente a la cocina y tomo un vaso de agua. Me gusta hidratarme antes de cualquier otra cosa. Luego preparo el desayuno, que puede ser algo muy simple, como pan con mantequilla y un poco de té. Yo no necesito café, aunque a veces lo tomo si estoy muy cansada. Entonces, Sofía, tu rutina empieza más tranquila que la mía. Para mí, después del café viene el momento del ejercicio. Trato de hacer ejercicio al menos 3 o 4 veces por semana. A veces corro en el parque que está cerca de mi casa y otras veces hago ejercicios en casa, como flexiones o abdominales. No siempre tengo ganas, pero sé que es importante para mantener la salud y tener energía. Cuando termino, me ducho y ya estoy listo para empezar mi jornada de trabajo. Muy bien, Pedro. Yo confieso que no siempre hago ejercicio en la mañana. Normalmente lo hago por la tarde o en la noche, porque en la mañana prefiero dedicarme a organizar mis cosas. Después de desayunar, yo me siento en mi escritorio y reviso mi agenda. Me gusta escribir una lista con las tareas más importantes del día. Responder correos, preparar clases, estudiar un poco, hacer compras, etc. Para mí, tener una lista me ayuda a no olvidar nada y a sentirme más organizada. Eso es una buena idea. Yo también uso una lista de tareas, pero a veces la hago en el teléfono, en una aplicación. Me gusta porque puedo marcar las cosas cuando las termino y me da una sensación de satisfacción. Después de eso, empiezo a trabajar. Mi trabajo es principalmente en línea, entonces paso varias horas frente al ordenador. Contesto mensajes, preparo materiales y también dedico tiempo a grabar contenido como este podcast. Eso es parte de mi rutina
y la verdad lo disfruto mucho porque me permite conectar con personas de muchos países. En mi caso, mi trabajo también es bastante flexible. A veces doy clases presenciales y otras veces en línea. Cuando trabajo desde casa, me gusta tener un espacio limpio y ordenado. Antes de empezar, pongo un poco de música suave porque eso me ayuda a concentrarme. Durante la mañana suelo trabajar 2 o 3 horas y después tomo una pausa para almorzar. Creo que las pausas son muy importantes, porque si trabajamos todo el tiempo sin parar, terminamos cansados y menos productivos. Hablando de almuerzo, mi rutina a esa hora es muy sencilla. Normalmente preparo algo ligero, como arroz con verduras o una ensalada con pollo. Me gusta cocinar, pero trato de no pasar demasiado tiempo en la cocina durante la semana, porque tengo muchas cosas que hacer. El fin de semana sí, me gusta cocinar platos más elaborados. Después del almuerzo, a veces me tomo un café pequeño y continúo con mis tareas de la tarde. ¡Qué rico! Yo también trato de comer sano durante la semana. Para el almuerzo, muchas veces preparo pasta con verduras o sopa, especialmente en invierno. Cuando tengo poco tiempo, simplemente hago un sándwich con queso y tomate y listo. Después del almuerzo me gusta descansar un poco. A veces leo un libro, otras veces simplemente me recuesto en el sofá y cierro los ojos por unos minutos. No siempre duermo siesta, pero un pequeño descanso me da energía para continuar. Eso está muy bien, Sofía. Descansar después de comer es algo que muchas personas hacen en los países hispanos. Y tiene sentido, porque el cuerpo necesita un poco de calma después de la comida. En la tarde yo sigo trabajando un par de horas más, pero trato de terminar antes de las 6. Cuando termino, me gusta salir a caminar un poco, especialmente si el clima está agradable. Caminar me ayuda a relajar la mente y a desconectarme del ordenador. Yo, en cambio, aprovecho la tarde para hacer ejercicio. Como te decía antes, me gusta salir a correr o ir al gimnasio. No siempre tengo motivación, pero sé que después me siento mucho mejor. Cuando termino, vuelvo a casa y me ducho. Después, dedico un rato a mis hobbies. Por ejemplo, tocar la guitarra o ver una serie en español o en otro idioma. Me gusta aprender mientras me divierto, y creo que esa es una buena estrategia para todos los que estudian idiomas. Ver series, escuchar música o leer en español son formas excelentes de practicar sin sentir que estás estudiando de manera rígida. En mi rutina, por la noche, trato de cenar temprano. Generalmente como algo ligero, una tortilla, una ensalada o una sopa. No me gusta comer mucho en la noche porque después me cuesta dormir. Y hablando de dormir, trato de ir a la cama alrededor de las 10:30 u 11, porque si me acuesto muy tarde, al día siguiente estoy muy cansado. Yo a veces me acuesto un poco más tarde, sobre todo si estoy viendo una serie interesante, pero trato de no dormir después de medianoche, porque necesito descansar bien para el día siguiente. Mi rutina de la noche incluye apagar el teléfono o ponerlo en modo silencioso, leer un poco y después dormir. Cuando sigo esa rutina, me siento mucho mejor al día siguiente, más tranquila y con más energía. Entonces, Sofía, ya contamos a grandes rasgos cómo es nuestra rutina diaria, desde la mañana hasta la noche. Pero creo que podemos profundizar un poco más en algunos detalles, como las pequeñas costumbres que tenemos en el día. Por ejemplo, yo tengo la costumbre de escuchar podcasts mientras cocino o mientras limpio la casa. Eso me ayuda a aprovechar mejor el tiempo y a aprender algo nuevo. ¡Qué buena costumbre! Yo, en cambio, tengo la costumbre de tomar té varias veces al día. Me relaja mucho y me acompaña mientras trabajo o estudio. También trato de escribir un poco en mi diario. No todos los días, pero sí varias veces a la semana. Escribir sobre lo que hice en el día o sobre lo que siento me ayuda a practicar la escritura en español y al mismo tiempo a reflexionar sobre mi vida. Creo que todos podemos tener pequeños hábitos que enriquecen nuestra rutina. Exacto. Esos pequeños hábitos hacen la diferencia. Y para ustedes que nos escuchan, hablar de su rutina diaria en español es un excelente ejercicio. Pueden hacerlo escribiendo frases simples como me levanto a las 7, desayuno pan y café, trabajo en la mañana, descanso en la tarde y duermo a las 10. Poco a poco pueden añadir más detalles y hacer frases más largas. Esa es la manera de mejorar. Muy bien dicho, Pedro. Y recuerda, querido oyente, que no necesitas palabras difíciles. Con frases simples puedes comunicar mucho.
La clave es practicar todos los días, aunque sea un poco. Y claro, escuchar este podcast, darle me gusta y suscribirte al canal para seguir aprendiendo con nosotros. Muy bien, Sofía. Creo que ya tenemos una buena introducción a nuestras rutinas diarias. Pero todavía hay muchos aspectos de los que podemos hablar. Por ejemplo, podemos conversar sobre la diferencia entre la rutina de lunes a viernes y la rutina de fin de semana. O sobre cómo cambia nuestra rutina en vacaciones. ¿Qué te parece si lo dejamos para continuar en la siguiente parte? Perfecto, me encanta la idea. Así podemos seguir compartiendo ejemplos y más vocabulario útil para nuestros estudiantes. Amigos, no se vayan, porque en la siguiente parte vamos a profundizar mucho más en el tema de la rutina diaria y vamos a comparar diferentes situaciones. Muy bien, Sofía. En la parte anterior hablamos de nuestra rutina diaria durante un día normal. Pero ahora quiero que hablemos de algo diferente. La rutina de lunes a viernes frente a la rutina de fin de semana. Yo pienso que mi rutina cambia bastante. De lunes a viernes sigo un horario más fijo. Me levanto temprano, trabajo muchas horas y trato de mantener el orden. En cambio, los fines de semana son más flexibles. Por ejemplo, el sábado me levanto más tarde, alrededor de las 8 o incluso las 9. Me gusta dormir un poco más porque siento que el cuerpo lo necesita después de una semana de trabajo. Claro, a mí me pasa lo mismo. Entre semana trato de ser muy organizada. Me levanto temprano, desayuno rápido, preparo mis cosas y trabajo. Pero el fin de semana me permito ser más relajada. Normalmente el sábado me levanto más tarde y preparo un desayuno más largo, con calma. A veces hago panqueques o preparo fruta fresca con yogurt. Es un momento especial porque puedo disfrutar sin prisa, escuchando música o conversando con mi familia. Para mí, ese es uno de los grandes placeres del fin de semana, un desayuno tranquilo. ¡Qué rico, Sofía! Yo también disfruto mucho del desayuno del fin de semana. A veces preparo huevos revueltos con pan o tostadas con aguacate. Me gusta cocinar algo diferente, porque siento que rompe la rutina de los días normales. Después, suelo dedicar un tiempo a limpiar la casa. Entre semana estoy muy ocupado y no siempre tengo tiempo de limpiar bien, así que el sábado por la mañana organizo, barro, lavo ropa y dejo todo en orden. Es un poco cansado, pero me gusta porque después siento el ambiente más limpio y cómodo. Yo también aprovecho el fin de semana para limpiar y organizar. A veces pongo música alegre mientras limpio, para hacerlo más divertido. Me gusta abrir las ventanas, dejar entrar aire fresco y poner flores en la mesa. Eso cambia el ambiente de la casa y me hace sentir feliz. Después de ordenar, normalmente salgo a hacer compras. El sábado voy al supermercado para comprar comida para la semana. Frutas, verduras, pan, leche. Es parte de mi rutina de fin de semana y creo que mucha gente hace lo mismo. Sí, Sofía, las compras del fin de semana son una costumbre muy común. Yo también voy al supermercado el sábado, aunque a veces voy el domingo. Me gusta elegir productos frescos y planear qué voy a cocinar durante la semana. Además, a veces paso por el mercado local, donde venden frutas y verduras directamente de los agricultores. Es más barato y los productos son más sabrosos. Después de hacer las compras, me gusta volver a casa y descansar un rato. Exacto. Y después de las compras, muchas veces aprovecho para salir a pasear. El sábado por la tarde me gusta caminar por el centro de la ciudad o visitar a mis amigos. A veces vamos a tomar un café o a comer algo juntos. Es un momento para socializar, para hablar y reírnos. Eso rompe completamente con la rutina de la semana, donde estoy más ocupada con el trabajo. Siento que el fin de semana es como un respiro, una oportunidad de desconectarme y hacer cosas que me gustan. Yo pienso igual. El sábado por la tarde también es un buen momento para estar con amigos o con la familia. A veces organizamos una comida juntos o simplemente salimos a caminar por el parque. Otras veces me quedo en casa viendo una película. Es interesante porque aunque la rutina del fin de semana es más libre, igual tengo algunas costumbres fijas. Por ejemplo, el sábado en la noche me gusta cenar algo especial, como pizza o hamburguesa. No es muy sano, lo sé, pero es un pequeño premio después de la semana. Te entiendo. Yo también a veces como pizza el sábado en la noche.
Creo que es una costumbre en muchos países. El sábado es un día perfecto para comer algo diferente, para relajarse y disfrutar. Después, me gusta ver una película o una serie en familia. A veces preparo palomitas de maíz y nos sentamos todos en el sofá. Es una actividad sencilla pero muy bonita, porque compartimos un momento juntos. El domingo, en cambio, mi rutina es un poco diferente. Normalmente me levanto todavía más tarde, porque me gusta dormir y recuperar energía. El domingo es mi día de descanso total. Me gusta desayunar con calma, leer un poco y no pensar demasiado en el trabajo. A veces salgo a caminar por la mañana o voy a visitar a mis padres. Paso más tiempo con la familia, porque entre semana no siempre tenemos tiempo de vernos. Para mí, el domingo es un día familiar. Lindo, Pedro. Para mí, el domingo también es un día muy tranquilo. A veces voy a visitar a mis abuelos o me reúno con mis amigos. Si hace buen clima, me gusta salir al campo o a un parque grande para hacer un picnic. Si el clima es malo, me quedo en casa y cocino algo especial como una paella o un pastel. Cocinar el domingo es una manera de relajarme y de disfrutar del tiempo. Además, siempre pienso que el domingo es un buen momento para preparar la semana siguiente. Sí, totalmente. Yo también uso el domingo por la tarde para preparar la semana. Organizo mi escritorio, reviso mi agenda y pienso en lo que tengo que hacer. Es como un ritual para empezar el lunes con más claridad. A veces incluso preparo algunas comidas simples que me sirven para los días de trabajo, como arroz, pollo o ensaladas que puedo guardar en la nevera. Así ahorro tiempo entre semana y no me estreso tanto. Muy buena estrategia, Pedro. Yo hago algo parecido. Dejo lista la ropa que quiero usar y organizo mi calendario de trabajo. Así, el lunes por la mañana todo está más claro y empiezo con buena energía. Me parece que estos pequeños hábitos hacen que la semana sea más fácil. Y creo que nuestros oyentes también pueden aplicar estas ideas. Organizar un poco el domingo para tener una semana más tranquila. Ahora, Sofía, quiero que hablemos de algo todavía más interesante. ¿Cómo cambia nuestra rutina cuando estamos de vacaciones? Para mí, las vacaciones son un momento especial porque rompo casi todas mis costumbres. Por ejemplo, no pongo alarma en el teléfono, así que me levanto cuando mi cuerpo lo pide. A veces es temprano, a veces más tarde, pero siempre me siento más libre. Además, en vacaciones no pienso tanto en el trabajo. Trato de relajarme, leer libros que me gustan y pasar tiempo al aire libre. Sí, las vacaciones cambian todo. Yo también aprovecho para dormir más y para hacer cosas que normalmente no hago. Por ejemplo, en vacaciones me gusta viajar a la playa. Allí mi rutina es completamente distinta. Me levanto, tomo un desayuno ligero y voy directamente al mar. Paso varias horas nadando, tomando el sol o caminando por la arena. Después, almuerzo pescado fresco. Y en la tarde, simplemente descanso en una hamaca leyendo un libro. Es una rutina mucho más tranquila y feliz. ¡Qué bonito, Sofía! Yo también disfruto mucho de la playa en vacaciones, pero otras veces prefiero ir a la montaña. Allí mi rutina es levantarme temprano para hacer caminatas largas, respirar aire puro y disfrutar del paisaje. Después de caminar, almuerzo algo rico, descanso y por la noche me gusta ver las estrellas. Es una experiencia mágica, porque en la ciudad casi no se ven tantas estrellas. Esa rutina de vacaciones me llena de energía y me hace sentir renovado. Sí, Pedro, eso es lo maravilloso de las vacaciones. Podemos cambiar completamente nuestra rutina, conocer nuevos lugares y vivir experiencias diferentes. Además, creo que las vacaciones nos enseñan a valorar más nuestra vida diaria. Cuando volvemos a casa, nos damos cuenta de que las pequeñas cosas de la rutina también tienen su valor. El café de la mañana, la caminata diaria, la cena con la familia, todo eso forma parte de nuestra vida y debemos apreciarlo. Muy cierto, Sofía. Y ahora que hablamos de vacaciones y rutinas diferentes, me parece una buena idea dar un consejo a nuestros oyentes que están aprendiendo español. Hablen de su rutina en diferentes contextos. No solo digan, me levanto, desayuno y trabajo. También pueden decir cómo es su rutina el sábado, cómo cambia en vacaciones o qué hacen cuando están enfermos. Así practican más vocabulario y más situaciones reales.
Excelente consejo, Pedro. Queridos amigos que nos escuchan, recuerden que aprender un idioma es como construir una rutina. Poco a poco, con pasos pequeños, todos los días. Pueden escribir su rutina en un cuaderno, practicar frente al espejo o contarla a un amigo. Y por supuesto, pueden escucharnos aquí en el podcast, darle me gusta al video y suscribirse al canal para seguir aprendiendo con nosotros. Muy bien, Sofía. Ya hablamos bastante de cómo cambian nuestras rutinas entre semana, el fin de semana y en vacaciones. Pero todavía hay un aspecto interesante que podemos discutir: las rutinas personales que cada persona tiene según su estilo de vida. Por ejemplo, hay personas que tienen hijos pequeños y su rutina es muy diferente a la nuestra. Otras personas trabajan de noche y duermen de día. Creo que podemos hablar de esas diferencias en la siguiente parte. ¿Qué opinas? Me parece perfecto, Pedro. Así nuestros oyentes podrán escuchar ejemplos variados y aprender vocabulario útil para muchas situaciones. Amigos, no se vayan, porque en la próxima parte vamos a hablar de cómo la rutina cambia según el estilo de vida, la familia y el trabajo. Va a estar muy interesante. Muy bien, Sofía. En la parte anterior dijimos que la rutina diaria puede ser muy diferente según el estilo de vida de cada persona. Por ejemplo, alguien que tiene hijos pequeños probablemente tiene un horario muy distinto al nuestro. Yo tengo un amigo que es padre de 2 niños y su día comienza mucho antes que el mío. Me cuenta que se levanta a las 5:30 de la mañana para preparar el desayuno, despertar a los niños, ayudarlos a vestirse y llevarlos a la escuela. Es un ritmo muy intenso, porque además después él tiene que ir a su trabajo. Cuando hablo con él me doy cuenta de que mi rutina es mucho más tranquila en comparación. Sí, Pedro, conozco a muchas personas que tienen hijos y realmente su rutina gira alrededor de ellos. Una amiga mía, por ejemplo, tiene un bebé de 1 año. Su rutina es completamente diferente. Se despierta varias veces en la noche porque el bebé llora o necesita comer. Por la mañana no siempre tiene tiempo de desayunar con calma porque debe atender al niño primero. Sus horas de descanso, de comida y de trabajo se adaptan al ritmo del bebé. Creo que es un buen ejemplo de cómo cada etapa de la vida cambia nuestra rutina. Exactamente, Sofía. Y no solo los hijos cambian la rutina, también el tipo de trabajo influye mucho. Piensa, por ejemplo, en las personas que trabajan de noche. Yo tengo un primo que es enfermero en un hospital. Su rutina es completamente al revés. Duerme durante el día y trabaja toda la noche. Se despierta alrededor de las 4 de la tarde, desayuna a esa hora y después pasa toda la noche trabajando. Cuando me lo contó, me pareció muy difícil, pero para él ya es normal porque su cuerpo se acostumbró. Eso demuestra que no existe una sola rutina diaria. Cada persona tiene la suya según sus responsabilidades. Tienes mucha razón. Yo también conocí a una chica que trabajaba en un hotel, en el turno de noche. Ella decía que lo más difícil era tener una vida social, porque mientras sus amigos dormían, ella trabajaba, y cuando sus amigos tenían tiempo libre, ella dormía. Pero poco a poco aprendió a organizar su tiempo de otra manera. En su rutina, lo más importante era mantener un horario fijo para dormir, aunque fuera de día. Decía que usar cortinas oscuras y apagar el teléfono le ayudaba a descansar mejor. Esa es otra lección. Cada persona debe adaptar su rutina a sus necesidades. Totalmente, Sofía. Y pienso que también la cultura y el país influyen en la rutina. Por ejemplo, en algunos países de Latinoamérica es común almorzar tarde, a las 2 o incluso 3 de la tarde, y cenar también tarde, alrededor de las 9 o 10. En cambio, en otros países como España, la rutina incluye la famosa siesta, ese descanso después de comer. Eso cambia completamente el ritmo del día. Yo cuando viajé a España me sorprendí, porque muchos negocios cierran en la tarde y vuelven a abrir más tarde, y la cena se hace mucho más tarde que en mi país. Sí, Pedro, las diferencias culturales son muy interesantes. Yo recuerdo cuando estuve en México, la rutina era distinta a la mía. La gente desayunaba más fuerte, con huevos, frijoles y tortillas, y luego comía más ligero en la noche. En cambio, en Argentina, donde también estuve, la gente acostumbra a cenar muy tarde, casi a las 10 o 11 de la noche. Al principio me costó acostumbrarme, pero después me pareció normal.
Esto demuestra que la rutina diaria no solo depende de la persona, sino también del lugar donde vive. Y claro, Sofía, además de los hijos, el trabajo y la cultura, también la personalidad influye. Por ejemplo, yo soy una persona muy madrugadora. Me gusta levantarme temprano porque siento que aprovecho mejor el día. Pero conozco a otras personas que son nocturnas, que prefieren quedarse despiertas hasta muy tarde, trabajando o estudiando, y luego se levantan más tarde en la mañana. No hay una sola manera correcta, lo importante es que cada persona encuentre la rutina que mejor le funciona. Exacto, Pedro. Yo, por ejemplo, no soy tan madrugadora como tú. Prefiero levantarme un poco más tarde y trabajar en la noche, cuando la casa está más tranquila y no hay ruidos. Creo que eso refleja que cada uno debe escuchar su propio ritmo. Algunos rinden mejor en la mañana, otros en la noche. Lo importante es conocerse a uno mismo y organizar el día según nuestras energías. Y claro, también es importante mantener algunos hábitos saludables, como dormir bien, comer equilibrado y hacer ejercicio. Eso ayuda a que cualquier rutina sea más llevadera. Muy buen punto, Sofía. Y hablando de hábitos saludables, me parece que es un tema que todos podemos aplicar en nuestra rutina diaria. Por ejemplo, beber suficiente agua, descansar lo necesario, moverse un poco, aunque sea caminar 20 minutos al día. A veces pensamos que la rutina es solo trabajo y obligaciones, pero también debemos incluir momentos para cuidarnos. Yo trato de meditar 5 minutos cada mañana, respirar profundo y empezar el día con calma. Es un pequeño hábito, pero me ayuda mucho. ¡Qué buena idea, Pedro! Yo también tengo un hábito que me ayuda. Cada noche antes de dormir, escribo 3 cosas positivas que pasaron en mi día. Puede ser algo muy pequeño, como tomar un café delicioso o recibir un mensaje de un amigo. Eso me hace terminar el día con gratitud y me da una sensación de paz. Creo que todos podemos añadir pequeños rituales a nuestra rutina para sentirnos mejor. No tienen que ser complicados, solo constantes. Sí, Sofía, estoy de acuerdo. Y para nuestros amigos que aprenden español, hablar de esos pequeños hábitos también es una forma excelente de practicar. Pueden decir frases simples como «Yo bebo agua todos los días», «Yo camino en el parque por la tarde», «Yo escribo en mi diario por la noche». De esa manera, practican el presente y al mismo tiempo hablan de su vida real. Eso hace que el aprendizaje sea más natural y útil. Muy cierto. Queridos oyentes, recuerden que aprender un idioma es como construir una rutina. Necesita constancia, paciencia y un poco de disciplina. No es necesario estudiar muchas horas al día, basta con practicar 15 o 20 minutos todos los días. Por ejemplo, pueden escuchar este podcast, repetir las frases, escribir su rutina en un cuaderno y poco a poco verán resultados. Y claro, si les gusta este contenido, no olviden dar me gusta y suscribirse a nuestro canal. Eso nos motiva muchísimo para seguir creando material para ustedes. Entonces, Sofía, ya hemos hablado de muchas variaciones de la rutina. Entre semana, fines de semana, vacaciones, personas con hijos, trabajos nocturnos, diferencias culturales y hábitos saludables. Creo que ahora podríamos cerrar esta conversación con una reflexión final. Para mí, la rutina es como un mapa de la vida. A veces puede parecer aburrida porque repetimos muchas cosas, pero en realidad es la base que nos da estabilidad. Y dentro de esa rutina podemos incluir momentos especiales que nos hacen sentir felices. Esa es mi visión. Me gusta mucho tu reflexión, Pedro. Para mí, la rutina es como una melodía diaria. Tiene un ritmo, tiene pausas, tiene repeticiones, pero también podemos añadir notas nuevas para hacerla más interesante. Creo que todos debemos aprender a valorar nuestra rutina no como una obligación pesada, sino como un espacio para crecer, aprender y disfrutar de las pequeñas cosas. Y como hemos dicho, hablar de la rutina en español es una manera perfecta de practicar el idioma y de conocerse mejor. Muy bien, Sofía. Y a ustedes, amigos que nos escuchan, les animamos a que escriban en los comentarios. ¿Cómo es tu rutina diaria? ¿A qué hora te levantas? ¿Qué desayunas? ¿Qué haces en la tarde o en la noche? Nos encantaría leer sus respuestas, porque así todos practicamos juntos y compartimos ideas. Sí, por favor, cuéntanos en los comentarios sobre tu rutina. Y no olvides darle un me gusta a este video y suscribirte al canal, porque eso nos ayuda muchísimo. Además, así recibirás notificaciones de nuestros próximos episodios, donde seguiremos hablando de temas útiles para tu español. Entonces, Sofía, hemos llegado al final de este episodio especial sobre mi rutina diaria.
Ha sido una conversación muy completa y llena de vocabulario útil. Estoy seguro de que nuestros oyentes ahora tienen muchas más ideas para hablar de su propia rutina en español. Sí, Pedro, ha sido un placer. Y recuerden, amigos, practiquen todos los días, hablen de su vida en español y disfruten del proceso. Nos vemos en el próximo episodio, con un nuevo tema y muchas más oportunidades de aprender juntos.